Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Milenio Noticias. Y saludamos a Manuel Somoza y Juan Musis, que nos tienen la información de los mercados, los negocios y las finanzas para esta semana. Buenas noches. Bienvenidos a Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos. Juan Musi, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de lo más relevante en los temas económico-financieros en México y en el mundo. Yo quisiera iniciar diciéndoles que fue una semana muy pobre en información. En México prácticamente no hubo nada relevante, en Estados Unidos hubo pocas cosas. Además, el lunes en nuestro vecino país pues fue feriado, fue Memorial Day. Pero bueno, ¿qué hubo importante en Estados Unidos? Yo creo que lo más relevante fue la noticia del viernes donde revisaron su Producto Interno Bruto. Quisiera decir que la metodología que se usa en Estados Unidos es que dan un primer dato, ya lo dieron por el primer trimestre, habían dicho que la economía había crecido 0.2%, y luego hacen una segunda revisión y después, dentro de 3 o 4 semanas, vendrá una tercera y última revisión. Pero bueno, la segunda revisión fue el viernes y el dato empeoró, ya no fue más 0.2, fue menos 0.7%. ¿Qué quiere decir? Que sí, el trimestre estuvo muy flojo, hubo factores de carácter climático, hubo huelgas en la costa oeste de los Estados Unidos, pero bueno, también las bajas en el precio del petróleo estuvieron afectando el sector energético, que representa una parte interesante o importante de su Producto Interno Bruto. En fin, fue un trimestre francamente muy flojo. Y de alguna manera eso también contribuye a que en México hayamos tenido un trimestre mediocre. En México el crecimiento fue de 2.5%, un poquito arriba de lo esperado, pero bueno, lo que para Estados Unidos es magnífico, crecer al 2,5% para México no es bueno. México con el 2.5 no va a ningún lado, en cambio en Estados Unidos sus crecimientos del 2,5 hacia el 3%, pues lo hacen muy fuerte, generan 225,000 empleos mensuales, etcétera. Nosotros con 2,5%, que es más o menos lo que va a crecer la economía mexicana durante este año, pues generamos 650,000 empleos al año. O sea que no son comparables los crecimientos de un país con el otro. Sin embargo, bueno, el 2,5 que tuvimos estuvo afectado negativamente porque nuestro principal socio no solo no creció, sino que decreció, aunque esperamos que los próximos trimestres sean mejores. ¿Qué tanto, digo, ahorita ya comentaste los factores principales, pero también va a ser interesante, qué tanto influirá el tener un dólar tan fuerte, ¿no?, en el crecimiento de Estados Unidos? O sea, será muy interesante ver en los siguientes trimestres, no sé qué opinas. Lo que comenta Juan es, por supuesto, una de las razones también del bajo crecimiento. Sí. Cuando el dólar se fortalece, bueno, pues en ese país se encarecen las importaciones que ellos hacen y se les complica el exportar. Claro que no es un país donde el comercio internacional sea tan relevante como en otros, pero bueno, no deja de ser una parte importante de su proceso económico, y además la revaluación del dólar le pega en forma importante a las utilidades de las empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de sus utilidades, 30, 40, en algunos casos hasta 50%, las hacen fuera de Estados Unidos, y lo que venden en euros, lo que venden en yens, lo que venden en otras monedas, significa menos dólares por la propia revaluación de su moneda. O sea que eso es lo que tuvimos. Sin embargo, la semana que empieza el día de mañana, yo creo que va a estar más nutrida de información. Sí. Y Juan nos va a dar la información. Sin duda, Manolo, en contraste a la pasada, como bien dices, que estuvo muy pobre en cuanto a información nueva, viene una semana con muchísimas cosas. Te diría, por orden de aparición, en la semana hay Junta de Política Monetaria en Europa. Va a ser interesante ver qué tiene que decir Mario Draghi, que evidentemente ya implementaron este programa de recompra de bonos de 1.1 trillones de euros. Ha empezado a repuntar la inflación, ha empezado a funcionar un poquito mejor esa economía, ya crece positivo. Habrá que ver qué estará pasando también ahí con Grecia. Las negociaciones siguen. El 5 de junio vuelve a venir un nuevo vencimiento. Parece ya un poquito broma, ¿no? Siempre hay un acuerdo de último minuto, pero mientras tanto, pues Grecia aportándole muchísima volatilidad, ¿no? Los griegos están muy optimistas
pero los acreedores no, Así o sea es. que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que pues, se ha vuelto una cuestión recurrente cada mes prácticamente. En los últimos 3 ha Pero habido está vencimiento. molestando a los mercados. Y está molestando mucho a los mercados, así. Hay también, en el caso de Banco de México, va a haber junta, decisión de política monetaria. Creo que no estamos esperando todavía nada, vamos a esperar más bien a la Reserva Federal hasta el 18-19 de junio, que tiene su junta y que pensamos que no van a subir tasa todavía. Se publica la encuesta también de expectativas del propio Banco de México, viene el libro beige de la Reserva Federal y el viernes, bien importante, el dato del empleo en Estados Unidos, a ver qué tal está funcionando esa economía en cuanto a creación de empleos. Bueno, pues vamos a tener mucha información la semana entrante. Aquí estaremos como todos los domingos en Mercados en Perspectiva. Juan, muchísimas Como gracias, siempre, un pero sobre placer. todo Gracias, Manuel. gracias a ustedes por estar con nosotros todos los domingos en la noche. Muchas gracias. Gracias, Manuel, Juan. Y ahora